Bueno, ¿seguimos? Hola. Sí, 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 estamos. estamos acá. Bueno, entonces acá tenemos, entonces, ya habíamos visto este ejemplo y otro ejemplo que tenemos para diastereoselectividad es la hidrogenación catalítica. Si ustedes se acuerdan, el hidrógeno se une del mismo lado, ¿sí? Es una hidrogenación sin, y lo que vamos a tener es que eh, una diastereoselectividad muy alta, ya que la, la ay, no puedo poner el puntero. Oh, ahí está. Bueno, entonces, lo que vamos a tener es que, como resultado del ataque del mismo lado, que se obtenga un único enantiómero, diasterómero, eh, pero bueno, la modificación racémica, porque no hay nada que me induzca simetría. Entonces, la reacción de hidrogenación catalítica es enantioselectiva, es diastereoselectiva, es bien diastereoselectiva. Entonces, y con respecto a diastereoselectividad, si bien ya es una cosa que la manejamos desde química orgánica, pero acordémonos que los diastereoisómeros son todos los, misma conectividad, que no sean imágenes especulares, son diastereoisómeros. Y eso incluye a los isómeros geométricos, ¿sí? Isomería cis y trans o EZ son diastereoisómeros entre sí, ¿sí? El E y el Z tienen la misma conectividad, no son imágenes especulares, entonces son diasterómeros. Entonces, ¿qué entendemos por especificidad? Entonces, esto es muy importante, si bien es una definición, pero es muy importante saber de qué estamos hablando. Entonces, una reacción es diastereoespecífica cuando a partir de dos estereoisómeros, uno de ellos conduce a un estereoisómero y el otro da lugar a un estereoisómero diferente. ¿Qué significa eso? Que yo necesito tener posibilidad de dos isómeros para obtener uno u otro producto. Es decir, en una palabra, depende del sustrato. Si mi sustrato no tiene definida una estereoquímica, si no tiene definida ninguna estereoquímica, no puedo hablar de especificidad. Y ya vamos a ver algunos ejemplos para ver de qué estamos hablando. Entonces, diastereoespecificidad, ¿no es cierto? La reacción es diastereoespecífica si dos moléculas que son estereoquímicamente distintas, es decir, que son diasterómeros entre sí, reaccionan de manera diferente para dar dos productos distintos, o uno u otro. Entonces, la selectividad, y en particular la estereoselectividad, se refiere a los productos de reacción y su estereoquímica, ¿sí? Que sea E, Z, que sea cis o trans entre, no necesariamente isómeros geométricos, pero bueno, todo el tipo de estereoquímica posible. Pero la especificidad tiene en cuenta también al producto de partida, ¿sí? Como a mi molécula blanco o al producto de la reacción que yo esté estudiando. Entonces, ¿qué es entonces la estereoespecificidad? Entonces, la reacción SN2, la adición de halógenos alquenos, son reacciones que son
estereoselectivas, porque se obtiene un producto en particular, y también son específicas. ¿Me esperan un minutito que ya vengo? Ya vengo. Opa. Perdón, es que tú... Ahí está. Ah, pensé que había apagado la cámara. Bueno, entonces, la reacción SN2 y la adición de halógenos alquenos simples, entonces, son reacciones completamente estereoselectivas y estereoespecíficas. Y bueno, ya los habíamos comentado. Mismo ocurre con la eliminación bimolecular E2. Y también la reacción de Diels-Alder es otro ejemplo de las estereoespecificidad. Sí, es una reacción diastereo específica. Pero también cuando no tenemos la posibilidad de estereoisomería en el sustrato, en el producto de partida, nosotros no podemos hablar de especificidad y solamente hablamos de estereoselectividad, ¿sí? Como puede ser el caso de bromo a propileno, porque propileno es un alquino, entonces voy a obtener un isómero exclusivamente, pero no puedo tener otro. Es decir, se va a formar uno solo, pero no otro. Entonces, no hay posibilidad de especificidad en una reacción como esta, porque el propileno no tiene capacidad de tener isomería, estereoisomería, ¿está bien? Es una molécula lineal y punto. Entonces, estos son ejemplos muy representativos, ya habíamos mencionado que la adición de halógenos a algunos alquenos, pero de todas maneras esta reacción, cuando tiene posibilidad de isomería en el sustrato, queda muy claro que, que son reacciones específicas. Entonces, tenemos estos dos compuestos utilizados como sustrato, ácido maleico y ácido fumárico, son diastereoisómeros, ¿sí? Son isómeros geométricos, diastereoisómeros, y si los tratamos con halógenos, los halogenamos, van a dar el par DL racémica, ¿sí? Una mezcla de enantiómeros, si partimos del maleico, y si partiésemos del ácido fumárico, obtendríamos un único producto, que es la modificación meso, es decir, tiene dos carbonos asimétricos que tienen un plano de simetría, entonces esta molécula es ópticamente inactiva y que es diasterómero, es un diasterómero de cualquiera de estos dos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, acá no hay nada que induzca simetría, da un único producto y el enantiómero obtiene otro. Entonces, la halogenación del maleico como el fumárico da lugar a en cada caso un único producto y que entre estos dos productos son diasterómeros entre sí. Entonces, como depende del sustrato, la reacción es diastereo específica. ¿Está bien? Si con cada uno de ellos,
si este y este me diesen el mismo compuesto, por ejemplo, si este diese este compuesto meso y este también el compuesto meso, diríamos que la reacción es altamente diastereoselectiva, pero nunca específica, porque no daría productos distintos a partir de sustratos que son diasterómeros entre sí. Este es un ejemplo también interesante, ya que estos son alquenos deficientes en electrones, son dienófilos para la reacción de Diels-Alder, y si ustedes se acuerdan, estos dos grupos, sobre todo si fuesen ésteres, pero darían, el aducto de Diels-Alder resultante daría un diasterómero versus el otro, entonces la reacción de Diels-Alder es otra reacción de estereoespecífica y es otro ejemplo claro de lo que es la estereoespecificidad. ¿Sí? El caso que citamos del propileno, si nosotros halogenamos un triple enlace, esto es un producto lineal. Entonces, la halogenación del alqueno va a dar como producto principal el dibromado E y el producto minoritario, el producto dibromado, muy poco de este, pero este es el producto principal. Entonces decimos que la reacción es diastereoselectiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Como les comenté en el caso anterior, si el malédico y el fumárico hubiesen conducido al mismo producto, la reacción no sería diastereoespecífica, sería diastereoselectiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Especificidad depende del sustrato. La reacción SN2 es una reacción enantioespecífica, como vamos a ver. Entonces, nosotros cuando hablamos de enantioselectividad estamos partiendo muchas veces propino, propileno, es lo mismo. Propino es UPAC, propileno es, es en la jerga química. Etino y acetileno. Nadie le dice etino. Pero UPAC es etino, porque es la manera apropiada de nombrarlo. Pero el uso incluso en todos los trabajos científicos aparecen como propileno, acetileno, es así, tenemos que aprender los dos. Ok. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, si reducimos acetona, que el producto, el resultante es isopropanol, el producto no hay posibilidades de que la molécula sea quiral. En cambio, si redujéramos a la butanona, con cualquier hidruro, si podemos transformarla totalmente, vamos a tener entonces el alcohol correspondiente, donde nuestra molécula es quiral, pero como no tenemos nada que nos induzca simetría, vamos a tener la modificación racémica, vamos a tener 50% de cada uno de los enantiómeros, lo que constituye que es un racemato, ¿sí? 50% de un enantiómero versus el 50% de otro. Pero sí tenemos moléculas asimétricas, ¿no es cierto? Pero que están mezcladas por cada molécula de esta, vamos a tener la otra, entonces acá no tenemos ningún tipo de enantioselectividad porque no hay nada que me induzca simetría. Si de alguna manera lograse obtener uno u otro, podemos decir que, supongamos, con un auxiliar quiral o con un catalizador quiral asimétrico o un auxiliar quiral o que esté acompañado de un catalizador quiral asimétrico, yo de lo único que voy a poder hablar es de enantioselectividad, pero no de especificidad. Pero el caso de la reacción SN2, ahí sí estamos hablando, es otra de las reacciones, es la reacción enantioespecífica, ¿sí?
Es una reacción que partiendo de un enantiómero obtenemos un otro enantiómero, ¿no es cierto? Entonces, si partimos entonces del 2-bromo-octano, necesitamos, obviamente que siempre es con inversión de la configuración, sea el producto resultante asimétrico o no. En este caso estamos partiendo de una molécula quiral, un producto asimétrico, 2-bromo-octano, ¿sí? Si trabajamos solo con ese, tenemos aislado ese enantiómero, el ataque nucleofílico del ion hidroxilo, por inversión de la configuración, va a dar 2-octanol. Si partiésemos del enantiómero R, el R2-bromo-octano, vamos a obtener el S2-octanol. Entonces, un enantiómero en estas condiciones de reacción me da un único enantiómero. El otro enantiómero me da el enantiómero de este. O sea, a partir del S se produce el R2-octanol, a partir del R se obtiene el S2-octanol. Entonces, la reacción es enantio específica. También es selectiva porque se obtiene uno solo, ¿está bien? Pero la reacción es, sobre todo, específica. Y también es selectiva porque se obtiene uno. La selectividad nos está hablando de que se obtenga un único compuesto o que haya favorecido uno sobre otros. Si se obtiene uno sobre otros, al menos dos, hablamos que es altamente selectiva. Pero como también depende del sustrato, la reacción no solo es selectiva, sino que es específica. ¿Se entiende? Entonces, acá esta transparencia aclara más el panorama. Se obtiene un único enantiómero de los dos posibles, la reacción es enantioselectiva. Se obtiene uno solo, decimos que es completamente enantioselectiva. Cuando analizamos la naturaleza del sustrato y que el R2-bromo-octano da lugar al S2-octanol, entonces un enantiómero obtiene exclusivamente, de un enantiómero se obtiene exclusivamente otro enantiómero, y del otro enantiómero, del otro bromo-octano, se obtiene el otro enantiómero del S-octanol, el R-octanol. Entonces, la reacción SN2 es el caso emblemático de la reacción enantio específica, ¿sí? Si se obtuviesen otros productos, lo que se obtenga a través de otros mecanismos de reacción es otra cosa, pero por este mecanismo de reacción nosotros hablamos entonces de enantioespecificidad. ¿Se entiende? Bueno, queda claro entonces lo que es enantioselectividad en síntesis. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar, como me pasa todos los años, siempre tengo que, necesitamos 3 clases para hacer todo el análisis retrosintético y para considerar todas estas cosas. Bueno, lo que vamos a ver ahora nos va a servir para hacer el análisis estructural, o son las bases. Después tenemos todas las prácticas, la guía de problemas que van a allanar mucho el camino y que en general van a ver que es muy racional todo, sobre todo teniendo en cuenta si podemos identificar el retrón o le hacemos modificaciones estructurales mínimas para ir identificando los retrones y de ver las reacciones. Nosotros obviamente que no conocemos todas las reacciones, hay muchísimas reacciones que nosotros no tratamos, por ejemplo las reacciones que involucran metales de transición, los reordenamientos sigmatrópicos, en fin, hay muchas reacciones que uno no podemos verlas, o no tenemos, pero hay, con las herramientas que tenemos, vamos a ver que podemos
o de alguna manera plantear síntesis teóricas que se podrían llegar a hacer en un laboratorio con los conocimientos que vimos hasta ahora y que podemos manejar. Con estas herramientas, que me refiero a herramientas, a las reacciones que ya conocemos y vimos, ya tenemos un bagaje importante para hacer o para analizar estas estructuras. Entonces, cuando uno analiza una molécula blanco que decidió sintetizar por la razón que sea, por cualquiera de las cosas que vimos, pero por sobre todo es decir, bueno, ya tengo seleccionada mi molécula blanco, voy a trabajar en este tema y necesito una síntesis para acceder a esta molécula, ya sea semisíntesis o síntesis total. Entonces, ¿cómo analizamos esa estructura para tratar de encarar esa síntesis y llevarla a cabo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que lo que surge o lo que se aconseja inicialmente es ver si la molécula tiene algo de simetría, ¿no? Los elementos de simetría que tenga la molécula, porque nos da una idea de qué reacción podemos usar para obtenerla, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los aspectos estructurales a considerar es, bueno, la simetría de la molécula, los grupos funcionales que estén presentes. Esto también es importante, es el esqueleto carbonado, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de esqueleto tiene? Ya que muchas veces uno lo puede asociar a distintos productos naturales, ¿no es cierto? Si tenemos un anillo esteroidal, y bueno, es muy probable que me incline a buscar un anillo esteroidal. Si es una decalina, es decir, dos anillos de 6 miembros fusionados, para dar un total de 10 átomos de carbono, y eso también me da una idea de cómo se pueden obtener ese tipo de compuestos. Bueno, ¿qué tipo de anillos hay? Fusión de anillos, apéndices de anillos, ¿sí? Apéndices de anillos son los grupos alquilos que están unidos a un anillo principal o a una fusión de anillos principal. Y bueno, después, y esto es importante porque nos va a dar una idea de la complejidad estructural. Acuérdense cuando empezamos la clase pasada, que vimos las estructuras que sintetizó Woodward por primera vez, hay muchos estereocentros que están fusionados entre sí, la relación que hay entre ellos. Entonces, ¿cómo poder conseguir ciclos fusionados o cómo obtener centros estereogénicos contiguos o adyacentes es muy difícil, ¿cierto? Y dentro, en este sentido, la configuración de los anillos. Y por otro lado, también la conformación de los anillos que puede dar lugar. Nosotros, cuando tenemos anillos de 6 miembros que no están aislados, que forman parte solamente de un anillo de 6, sabemos que a menos que haya grupos sustituyentes de esos anillos, como son grupos voluminosos terbutilo, que la conformación más estable va a ser la de la silla, ¿no es cierto? O eventualmente la de bote torcido. Cuando tenemos anillos fusionados que involucran también anillos de 6 miembros, bueno, no necesariamente los anillos de ciclosilla, la mayor parte sí, obviamente, pero va a haber muchos casos en que el bote torcido sea la conformación más importante. Bueno, en la proximidad de grupos funcionales también es importante. Piensen que si tenemos grupos carbonilos vecinos a grupos hidroxilos, también la posibilidad de dar uniones hidrógeno son importantes, y como van a ver en azúcares, si nosotros tenemos hidroxilos que puedan dar lugar a ciclos de 5 miembros, 6 o 7 para dar hemiacetales, esos grupos o esa forma hemiacetálica es más estable que un grupo carbonilo e hidroxilo suelto como si fuese una molécula lineal. Haciendo
todo ese tipo de análisis, entonces uno tiene que lograr la mayor simplificación estructural posible, ¿sí? Analizar cuáles son las desconexiones estratégicas que tratamos en la clase pasada, y identificando la unión estratégica, que si bien es algo racional, uno puede encontrar distintos tipos de estructuras, y químicos con igual experiencia, con la misma formación, pueden llegar a dar, a tener dos desconexiones o dos estrategias sintéticas muy lógicas las dos, y que en principio a priori no se sabría cuál funcionaría. Entonces, con las cosas que comentamos la clase pasada y la simplificación estructural, y en la base de lo que es todas las posibilidades de selectividad y especificidad en síntesis, que vamos a tener las herramientas para usarlos. Entonces, esto es racional, incluso puede ser que a una misma persona se le ocurran distintos tipos de estrategias sintéticas si lo hace en otro momento. Si el análisis lo hace una hora más tarde, le pueden surgir otras cosas. Y no es que uno tiene que estar inspirado para hacer esto. Es decir, sí, hay días que a uno se le pueden ocurrir más cosas que a otras, pero hay cosas que racionalmente salen directas, como son los retrones de las reacciones clásicas de la química orgánica, ¿sí? Si uno ve un alqueno, por ejemplo, que termina en metileno, y que eso forma parte de un ciclo, acá no lo puedo escribir, pero uno va a pensar directamente que eso provino de una reacción de Wittig, y así hay cantidades de ejemplos. Ya vimos los retrones de las reacciones más importantes. Y bueno, dentro de todo eso, formar un conjunto de intermediarios precursores que me puedan servir o que sean de utilidad para la síntesis total. Entonces vamos a analizar, antes de terminar la clase, este grupo que a nosotros se nos ocurrió hacer el twistano. O cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, si uno observa la molécula de twistano y lo analiza, bueno, ¿qué encuentra? Que acá no hay ningún grupo funcional. Esto es un ciclo alcano, ¿no es cierto? Que, bueno, en rigor es un triciclo que está fusionado, que tiene varios carbonos puentes, ¿no es cierto? Este y este. La molécula tiene ciertos elementos de simetría, pero si uno la mira así, bueno, esto es un alcano, ¿a partir de qué reacción yo puedo obtener algo que me dé una unión carbono-carbono? Y digo, bueno, esto en principio yo lo tendría que funcionalizar y tiene que ser una funcionalización lógica. Vamos a hacer la lógica, vamos a ver cómo se pensó en hacer esto y cómo se pudo conseguir una molécula que en principio es un alcano. Pero si es un alcano, nosotros ya sabemos que muchos alcanos los podemos obtener a partir de grupos funcionales. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un halogenuro de alquilo se puede transformar en un alcano por tratamiento con hidruro de litio y aluminio. Es una reacción SN2 que reemplaza el halógeno por un grupo alcano. Y también sabemos, por ejemplo, que un grupo carbonilo se puede reducir al alcano y tenemos varias reacciones. Tenemos la reacción de Wolff-Kishner, tenemos la reacción de Clemensen, la primera es el medio básico, la segunda es el medio ácido. Son reacciones muy drásticas. Y también tenemos la deformación del 1,3-ditiano, ¿sí? A partir de la formación del 1,3-ditiano a partir de panoditiol, ¿sí? y bromo trifluoroborohidrato. Entonces se forma el ditiano correspondiente, que se puede transformar en el alqueno correspondiente sin problema.
Ahora, ¿por qué ponemos un carbonilo en esta posición? Este carbonilo lo podemos reducir sin problemas. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Por qué ponemos el carbonilo en esta posición? Y lo ponemos en esta posición porque sabemos que el carbonilo es el equivalente a tener un nucleófilo en esta posición. No en esta, porque este es un carbono puente, y hacer un enolato en esta posición es prácticamente, es muy difícil, ya que la tensión de anillo va a ser tal, la tensión angular va a ser tan grande que el enolato se va a hacer en esta posición. Entonces yo podría pensar que esta unión o la formación del esqueleto final del twistano podría provenir de un enolato en esta posición y colocar un grupo saliente en esta. Entonces a través del twistano, del enolato de este compuesto carbonilo y cualquier grupo saliente en esta posición, acá pongo tosilato, pero puede ser un halógeno o cualquier otro grupo saliente. Mesilato, tampoco tenemos tanto, ¿no? Pero con cualquiera de estos grupos, esto en principio podría seguir. Y bueno, ahora tengo que analizar si este puede ser un intermediario razonable en cómo modificar esta estructura para llegar a la molécula del twistano final, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se funcionaliza esta posición y qué opciones tenemos para tener? Porque acá tenemos esto que parece que no es habitual, ¿no es cierto? Que no vamos a tener un producto comercial. Si bien los hay, pero bueno, tratemos de simplificarlo lo más posible y que nosotros tenemos un laboratorio con pocos reactivos disponibles, salvo todos los reactivos inorgánicos, etcétera, y que cómo se puede llegar a obtener o qué elementos tenemos acá como para obtener entonces esta molécula funcionalizada apropiadamente. Obviamente manteniendo estos grupos. Ya vamos a volver a... Nosotros vamos a sintetizar el twistano, pero esta sería como la parte más compleja, ¿no es cierto? Yo de un triciclo todo fusionado que termina siendo simétrico, tengo un biciclo que en principio voy a ver cómo se puede sintetizar. Ahora vamos a analizar otro tipo de productos y cómo estoy introduciendo grupos funcionales para analizar la molécula. De una manera comentamos que un alqueno exocíclico podría provenir de una reacción de Diels-Alder, de una reacción de Wittig, perdón. Entonces, yo miro esta molécula y tengo que mirar algunos elementos que pueden ser interesantes. Fíjense, acá tenemos un ciclo, otro ciclo y otro ciclo. Un triciclo, un alqueno exocíclico. Entonces, si yo a esto lo saco, estoy cortando una cadena carbono-carbono que, por más que sea simple, no deja de ser una simplificación estructural. Entonces, un alqueno exocíclico es una cosa cantada que proviene de una reacción de Wittig. Y lo que también tengo que estar viendo es que acá hay una relación entre dos sustituyentes, entre dos grupos metilos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Ok, seguimos. Hay dos grupos metilos en el cual me están indicando que eventualmente podría estar involucrada alguna reacción que tenga control de la estereoquímica, como puede ser la reacción de Diels-Alder. Pero bueno, tratemos de simplificar lo máximo posible esta estructura, que son aproximaciones. Después vamos a ver casos concretos. Esta es una estructura todavía muy compleja para ustedes, para analizarla completamente, y sobre todo para saber de qué productos simples uno puede disponer, ¿no es cierto?
vamos a ver ejemplos más simples, pero acá estamos haciendo simplemente desconexiones estratégicas y tengamos en cuenta que esto es un clásico dentro de la retrosíntesis. Si tengo un alqueno exocíclico, esto viene de una reacción de Wittig, y de hecho que si a esta estructura solo con un grupo carbonilo, si lo hago reaccionar con el reactivo de Wittig más simple, va a dar lugar a esta reacción. Entonces, simplifiquemos más la estructura. Acá seguimos teniendo un triciclo, y si nosotros pensáramos que esta relación estereoquímica, y que acá tenemos en este grupo, de alguna manera lo introduje en esta posición, acá todavía no tenemos el retrón de la reacción de Diels-Alder, pero si lo introduzco y me paro en esta posición, acá ya tengo el retrón de la reacción de Diels-Alder, que nosotros no lo discutimos, pero que la reacción de Diels-Alder intramolecular estaría favorecida. Entonces, si este es el retrón de Diels-Alder, podría pensar que las uniones estratégicas serían estas. Entonces esto daría lugar al alqueno correspondiente, y el otro alqueno que está en esta posición, ¿sí? Este sería la parte del dienófilo de la molécula, y el dieno correspondiente en esta posición, y ya la estructura se simplificó muchísimo, porque de un triciclo pasé a un ciclo, que si lo dibujo de una manera, de otra forma, así abierto, voy a tener esta estructura, que en principio la podría pensar como que un compuesto carbonílico alfa beta no saturado podría estar involucrado en esta reacción. Después vamos a ver cómo se hace esto, pero acá el análisis estructural que estamos haciendo es que tenemos este alqueno exocíclico, tenemos el carbonilo, no hay ningún retrón en este sector de la molécula, introduje el retrón. Acuérdense que eso lo discutimos cuando vimos el retrón de Diels-Alder la primera vez. Yo, de acá hasta acá, con una hidrogenación catalítica, obtengo este compuesto hidrogenado. Entonces, yo lo puedo poner, porque acá lo podría poner en cualquier posición, pero en estas obviamente no se puede por tensión de anillo. Acá suena bastante razonable indicarla y pensar que esto proviene de una reacción de Diels-Alder, como está indicado acá, y finalmente dibujar la estructura de otra manera y romper esta unión que ya vamos a introducir. De hecho que esto, si uno la simplifica todavía más, la adición 1,4 podría capturar, ¿sí? La adición 1,4 con un organocuprato podría capturar esta parte de la molécula si acá tuviese un buen grupo saliente, si fuese un ioduro, por ejemplo. Entonces, hay mucho para trabajar en esto. Y acá tenemos un ejemplo que es más simple todavía, y que es una molécula relativamente sencilla, y que también tiene grupos funcionales, y tenemos los retrones más evidentes, ¿sí? Y terminaríamos con esto hoy, y ya vamos a ver ejemplos la clase que viene, para que le pierdan el miedo a este tipo de manera de trabajar, ¿no? De cómo sintetizar una molécula compleja a través de reacciones que conocemos. Fíjense esta parte. Así que si esta es mi molécula blanco, tenemos un aldehído exocíclico que está conjugado. Bueno, esta conjugación de un aldehído en el cual tenemos fusionados un anillo de 5 y un isopropilo, un ciclopentano, ciclopropano unido a ciclopropano. Pero ahora centrémonos en esta parte de la molécula. Entonces, aldehído conjugado, esto provino de una reacción aldólica, ¿sí? Intramolecular, que perdimos
una molécula de agua y pasó a ser una condensación aldólica. Entonces esto puedo provenir perfectamente de este grupo hidroxilo en esta posición, que por deshidratación va a dar lugar al carbonilo conjugado, ¿sí? Eso sería una reacción regioselectiva. Acá está cantado que mi unión estratégica a romper es esta, ¿sí? Donde esta unión se forma a través del enolato de este compuesto carbonílico y este otro, ¿sí? A través de la reacción que sea, pero en principio yo podría plantear esta ruptura de una unión estratégica, y si acá vemos y contamos, tenemos dos carbonilos, un carbonilo, 2, 3, 4, 5, 6, tendríamos un anillo de 6, y para obtener este compuesto dicarbonílico, esto podría provenir de una ozonólisis reductiva de este compuesto, para dar este compuesto dicarbonílico, o el compuesto que sea que me permitiría dar esta reacción aldólica. Bueno, esto se simplificaría aún más. Reacciones decimos-Smith controlada, para que reaccione solo un alqueno, obviamente que puede dar las dos, y esto podría obtenerse a partir de benceno por la reducción de Birch, ¿sí? Con litio en amoníaco líquido para dar este producto. Si bien este producto también es comercial, pero bueno, acá tenemos más o menos un análisis retrosintético, y la próxima clase vamos a ver cómo se comporta sintéticamente estos compuestos, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se obtiene. Acá tenemos otras estructuras, pero lo vamos a ver en detalle la próxima, de cómo es la retrosíntesis y cómo es la síntesis de estos compuestos. Pero no se asusten que todos los compuestos que están en la guía son, se pueden seguir sin mayor problema, y son ejemplos simples y representativos, y conceptualmente incorporan muchas cosas, y van a ver que al principio esto puede asustar un poco, pero con la ejercitación y con un poco de la introducción teórica que dimos sobre esto, no van a tener problemas. Antes que me olvide, entonces les vamos a dar, acuérdense, el sábado 17 a las 10 de la mañana van a tener el examen. Les vamos a mandar todas las instrucciones de cómo ingresar, cuál va a ser el aula y cómo tienen que hacer, que no va a ser distinto a lo que hicieron el cuatrimestre pasado, pero por ahí hay alguien que no cursó el cuatrimestre pasado, lo que sea, o que no está acostumbrado a la modalidad virtual esta. Así que va a estar el instructivo en el campus, y la dirección de correo electrónico, donde van a tener que enviarnos el examen una vez terminado, ¿sí? Pero bueno, esos detalles van a estar lo antes posible. ¿Hay alguna duda o alguna cosa que me quieran comentar, chicos? ¿Alguna duda de la clase de hoy? No, mucho para procesar. Nada más. Bueno, entonces vamos Yo quería hacer a... una pequeña consulta y era Sí, con respecto a la modalidad de los parcialitos, que en un momento iba a ser la idea terminar una serie y hacer un parcialito, y bueno, como quería ver si habían abandonado esa práctica o si simplemente no no, se estuvo haciendo. no, les íbamos a mandar algunos exámenes, pero lo que pasa es que ya el cuatrimestre pasado, como no había experiencia, hicieron en algunas materias simulacros, y en otras hicieron parcialitos, como para que tuviesen una idea de, digamos, también para ayudarnos a nosotros y de alguna manera ver que fuese factible tomar los exámenes, ¿no es cierto? Y que sean confiables para los
que ustedes realmente estén dando un examen con toda la seriedad del caso y el control que uno tiene para tomar un examen. Nosotros habíamos pensado en mandarles algunos exámenes viejos. Yo sé que en épocas normales tienen acceso a cantidad de información de tipo de exámenes que nosotros tomamos, pero les podemos enviar, o era la idea de mandarles o que tuvieran acceso a ejercicios anteriores y que estén resueltos. Así que eso no lo abandonamos y lo íbamos a hacer antes de que terminara la semana. Bueno, buenísimo. No sé si era la duda. No vamos a hacer el ejercicio de tomar un examen que no sea de hacer un simulacro de examen, porque sabemos que eso funciona bien y ya tenemos la experiencia del cuatrimestre anterior. En particular, yo estuve en otra materia, que era una materia de posgrado, y lo pudimos hacer sin problema, y están nuestros colegas, bueno, está el doctor Durán, que estuvo en Orgánica 1, y que no lo pudo hacer, y conozco gente que estuvo en Orgánica 2, que se dictó el cuatrimestre pasado, y realmente se puede evaluar sin inconvenientes con el instructivo que le vamos a mandar, que fue similar al que hicieron aquellos que cursaron Orgánica 1 en la clase pasada, o el cuatrimestre pasado, o el que cursaron los dos. A ver, que tengo dos chats que me cuesta abrirlos, pero ya lo estoy abriendo. Un momentito. A ver. No, es un error el chat. No, en realidad, profe, yo le quería decir que lo de los parcialitos es Sí. que inicialmente, si no recuerdo mal, al principio de la materia, se había hablado de que cuando se terminara cada una de las series, iban a enviar una cantidad de preguntas limitada, por ejemplo, 2, 3 preguntas, que fueran solo de esa serie, que fueran para entregar y que luego tuvieran una corrección, como si fuese una suerte de trabajo práctico no vinculante de cada una de las series, como para ir preparándonos con cosas más similares a lo que se tomaría. Sí, es cierto, pero la realidad es que no nos pareció que realmente aportara mucho, porque eso de los parcialitos es la práctica que ustedes tienen en la guía de problemas. Les vamos a dar examen. Miren, la guía de problemas se nutre y se fue mejorando, se fue nutriendo a lo largo del tiempo con ejercicios representativos de parciales, ¿no es cierto? Entonces, los ejercicios que de una manera conceptualmente aportaban mucho y se fueron incorporando de a poco en la guía, y la realidad es que nos parece que llegamos con el tiempo bien, y realmente se cumplieron más o menos, analizando lo que pasaba en la clase de problemas. No nos pareció que aportara mucho para ustedes. No hay ningún motivo. Si quieren tener, Okay. si quieren tener ejercitación adicional, no hay ningún problema, nosotros se lo damos. Pero les digo que la guía es lo suficientemente completa y representa eso. Ya tenemos algunos ejercicios más que los vamos a poner en el campus antes del fin de semana. Hoy es jueves, o sea, mañana supongo que van a estar disponibles junto con las instrucciones. Y la resolución de esos problemas también los podemos poner. Pero no va a haber mayor problema, incluso ya, fíjense que estos temas que estamos dando de teórica pasa para el segundo examen, que lo tenemos que dar ahora porque tenemos una semana menos de tiempo, y si no, el calendario no nos da lugar a empezar una semana después del parcial. Pero los parcialitos esos iniciales realmente creemos que no lo necesitan y no va a ser ninguna mejora, ya que es darle más carga de ejercicios cuando la guía es suficiente como para que ustedes incorporen todos los conocimientos. Es más, me parecería que sería un exceso de ejercitación. Me parece, no sé. Pero
estamos abiertos a cualquier inquietud, así que no hay ningún problema. No hay problema entonces. Bueno, ¿alguna duda de la clase de hoy o dudas de antes? Si no, vamos a tener una clase de repaso de la teórica también, ¿no? El jueves antes del examen. O si me quieren preguntar algo también el martes que viene, no hay problema. Bueno, gracias por la clase, profe. Bueno, ¿ninguna duda, chicos? Bueno. Por ahora no, tiene que